Hola, 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 hispanófilos y hispanófilas. Bienvenidos al próximo episodio de Süleymanoğlu Habla. Soy Süleymanoğlu. Hoy vamos a leer la segunda mitad del artículo que empezamos a leer en el último episodio. Vamos por la continuación ya. Sección 3. Documentando un episodio. Los archivos oficiales españoles demuestran que la policía no tuvo conocimiento de la existencia de ETA hasta más tarde, pues no aportan datos del momento de su fundación. Los informes policiales posteriores fluctúan entre 1958 y 1960, dependiendo de si ponen el énfasis en la escisión de Ejiquén o en la propia ETA. El año mencionado más frecuentemente es 1959. Ya en los años 70, después de que Chiardegui fijara esta fecha en la clandestinidad, aparece siempre el 31 de julio. Según Miguel Aispuru, en el primer informe policial sobre ETA, los archivos franquistas como fuente para la investigación histórica, y Gabriel Carrión en ETA en los archivos secretos de la Policía Política de Franco. En cuanto a documentación de la propia ETA, apenas se conserva nada de 1958-1959. El único documento original es el mencionado manifiesto muy moderado, fechado en julio de 1959, sin concretar el día. Esta hoja bien pudiera ser un anexo a la carta remitida a Aguirre por Chiardegui, que habría sido enviada también al PNV. Como puede verse en el texto íntegro que reproducimos a continuación, este tenía un claro sentido fundacional. Además, el tiempo verbal empleado, se ha estimado, parece implicar una decisión reciente. También es significativo que el acrónimo ETA se tradujera como Euskadita Askatasun con la Z sabiniana y sin la desinencia final, Askatasuna, que se utilizará más tarde. En la intención de evitar las fricciones que hasta el momento hayan podido darse entre diversas organizaciones patrióticas y asimismo de delimitar definitivamente los campos de acción respectivos, se ha estimado procedente continuar las actividades de nuestra organización bajo la nueva denominación ETA, Euskadita Askatasun. Sí que este SIC significa esto es lo que aparece en el texto original. Tratando con ello de poner coto a la inseguridad y al baldío disgregamiento de energías, circunstancias ambas que, en razón de lo anteriormente apuntado, vienen coartando estas actividades. El primero de los postulados consignados, Euskadi, implica para nosotros la salvación de las esencias básicas a través de un cauce estrictamente patriótico y por ende apolítico y aconfesional, pues entendemos que lo político, lo partidista, tan solo es viable en un marco de libertad nacional. Tal evidencia que en modo alguno puede entrañar el abandono de los principios religiosos o políticos de cada uno de nosotros ha venido acuciando constantemente nuestro espíritu y es, en definitiva, la que ha determinado esta mutación. A nadie ha de escapársele que un programa puramente político es absurdo hoy por irrealizable, sino que conduce a divisiones en los medios patrióticos que postergan indefectiblemente el fin de la libertad vasca. Compedía el segundo postulado, Askatasun, el ideario propio de nuestra condición de demócratas. La libertad que propugnamos es, en lo nacional, los poderes mínimos para la autodeterminación del destino de nuestra patria. En lo político-social, la execración de toda dictadura y la exigencia, por tanto, de los derechos del hombre como ciudadano,
derecho de expresión, de credo religioso, de opinión, de enseñanza, de reunión, etc. Y como trabajadores, derecho al trabajo, de sindicación, de huelga, de seguridad, etc. En lo humano, el espíritu liberal, la igualdad, el mutuo respeto, la tolerancia, etc. Por considerar que el gobierno vasco, hoy en el exilio, es el depositario de la fe y voluntad de nuestro pueblo, libre y legalmente manifestado, ha quedado ETA integrado en la trayectoria y principio que de él dimanan. Julio de 1959, ETA, según Archivo del Nacionalismo Vasco. Los documentos posteriores de la propia ETA no hacen referencia a su fecha de fundación, lo cual es lógico teniendo en cuenta su carácter clandestino. La referencia más antigua es el escrito de Madariaga de 1964, ya mencionado, que hablaba de la adopción del nombre de ETA a principios de 1959. Aunque no lo citara expresamente, de este texto se desprende que ETA aún era consciente entonces de la importancia del manifiesto de julio de 1959, hasta el punto de que Madariaga se refería a él como su declaración fundacional. Aunque no reproducía el manifiesto, sí resumía algunos de sus conceptos, lo que permite concluir que estaba hablando del texto de julio de 1959, según Lascauco Benedictaren Fundación. En documentos internos de finales de la década de 1960, la organización duda al fijar su origen en 1958 y 1959. Así, el breve resumen de la historia de ETA de José Antonio Echevarrieta, que iba a ser publicado en Sutic en 1968, indicaba: a principios de 1959, aparecimos finalmente con nuestro nombre actual, aunque en realidad se había adoptado unos meses antes como posibilidad si fracasaba el último esfuerzo de unión. Según documento sí. Sin embargo, en otro documento suyo inédito, más o menos de la misma época, se afirmaba que el día de San Ignacio de 1959 los rebeldes estructuran ETA, según Echevarrieta, en Los vientos favorables, Euskal Herria, 1839-1959. Estamos aquí. También el texto hacía una estrategia revolucionaria vasca de que Zumwalt, reproducido en Iraultza en 1968, señalaba que a partir de 1958 puede hablarse de dos organizaciones principales que se disputan la dirección del movimiento nacionalista: el Partido Nacionalista Vasco y ETA, según Iraultza. Frente a estas discrepancias, hay indicios de que los propios etarras tenían claro en esa época que ETA había sido fundada el 31 de julio de 1959. Mario Onaindia escribe en sus memorias que celebraron ese día como fiesta en la cárcel. Aquel primer verano en prisión lo pasamos conmemorando alguna efeméride, por ejemplo el día de San Ignacio, día de la fundación de ETA. Según Mario Onaindia, en El precio de la libertad, Memorias, 1948-1977. También, según
Eduardo Uriarte, testimonio Victoria Gasteiz. 19 de junio de 2018 confirma que entonces todos asumían esa fecha fundacional. En cuanto a la documentación del PNV, esta permite seguir el pleito que a lo largo de 1958 llevó a la decisión de Ejequín. Lo que nos interesa aquí es que todavía en 1959 continuaban los intentos de llegar a un acuerdo, lo que parece desmentir que ETA estuviera ya fundada en diciembre del año anterior. Así, el 20 de enero de 1959, una nota sin firma explicaba que el mes pasado, diciembre de 1958, Álvarez Esperanza nos explicó el deseo de que los de su grupo entraran en Eusko Gaztedi. Tras comentar el tema en la dirección del PNV, el 16 de enero le respondieron que el partido ya tenía organizado Eusko Gaztedi y que si sus amigos querían continuar en Eusko Gaztedi, debían ofrecer su ayuda y sus trabajos a los jefes de la juventud. Según este informe, Ciardegui dio por buena nuestra respuesta y se puso contento, aunque tenía que ir viendo cómo avanzaban las cosas. El PNV aseguraba que a día de hoy vemos bien este asunto. El 27 de enero, el Consejo del PNV de Guipúzcoa en el interior escribía a Bayona al Consejo Nacional del Partido explicando que en su día se nos aproximaron al Ciardegui y los suyos. Parecía que la cuestión iba a resolverse de un día para otro, pero es el caso que para las contestaciones no hay más que demoras y dilaciones sin que se nos esté demostrando atención incondicional al PNV. La respuesta fue un jarro de agua fría. No nos ha sorprendido que de al Ciardegui no hayan tenido el resultado que esperaban. Ya saben que hace casi un año, cuando nosotros le dijimos que no había otra solución que la de acatar las resoluciones adoptadas por el Alderdi, el PNV, pues estas eran firmes. Pareció impresionado y nos aseguró que inmediatamente hablaría con sus compañeros y a continuación con no sé qué es VDS, pero ya saben que no hubo nada de eso. El 2 de febrero, desde Guipúzcoa, aseguraron considerar el problema de los disidentes como total y absolutamente liquidado. Estamos actuando ya hace algún tiempo sobre lo nuevamente estructurado. Según todos estos documentos en ANV, ANV es Archivo del Nacionalismo Vasco. Es decir, hasta unos meses después de la supuesta fundación de ETA, el PNV siguió pensando en una posible reintegración de Ejequín. Además, la documentación demuestra que los dirigentes del partido, que solían estar bien informados de lo que sucedía en la oposición vasca, siguieron usando durante casi todo el año 1959 el nombre de Eusko Gaztedi, refiriéndose a los disidentes. Además, el mantenimiento de los contactos en los primeros meses de ese año podría confirmar la reunión que, según Madariaga, habría tenido Mikel Isasi con Ejequín todavía en mayo de 1959, aunque él es el único que avala esta fecha tan tardía. Sin embargo, no se conservan documentos sobre el pleito de la
primavera de 1959. El siguiente escrito es el texto fundacional de julio, acompañado por una nota del Comité del PNV de Guipúzcoa al Consejo Nacional, fechada el 11 de septiembre de ese año, que indica que el manifiesto fue una sorpresa para el PNV y que no conocían el nombre de ETA. Les adjuntamos la nota que los disidentes de EG nos han hecho llegar hace ya algunos días. El máximo órgano del PNV incluyó este tema en el orden del día de su reunión plenaria que iba a celebrarse el 3 de diciembre de 1959. Dentro del epígrafe Actividades del PNV, estaba previsto analizar la cuestión de ETA. Sin embargo, esta reunión se retrasó hasta el 6 de marzo de 1960. En ella, uno de los asistentes hizo una breve exposición de las actividades en Venezuela de los grupos de Hagi y ETA, así como de las recaudaciones que se verifican en aquel país, aludiendo con este motivo a la pugna que existe allí entre los grupos mencionados y nuestra organización. Según ANV, Hagi era un pequeño grupo nacionalista radical nacido en 1934 como escisión del PNV. Dado que Madariaga afirma que ya en enero de 1959 se comunicó el nombre de ETA a Caracas, es especialmente interesante el fondo del archivo del nacionalismo vasco relativo a Ejide de Venezuela. La referencia más antigua es una nota fechada el 23 de octubre de 1959 que indicaba: el grupo de jóvenes que constituyen la representación de ETA en Venezuela considera necesario exponer la declaración de principios de la organización patriótica a que pertenecen, la cual fue ya dada a conocer en Euskadi a través del comunicado siguiente. A continuación, se reproducía íntegramente el documento de ETA de julio de 1959 con pequeñas modificaciones formales. Es muy significativo que, para darse a conocer en Venezuela, ETA difundiera este documento, pues implica que lo consideraban realmente fundacional. Según ANV, EJI Venezuela. Quedan por analizar las dos publicaciones periódicas sin numeración, teóricamente mensuales, que editaba Ejiekin en 1958 y que pasaron a ser portavoces de ETA, Kemal y Sabaldo. Aunque, por motivos de seguridad, no dan datos de su propia crisis, su cabecera incluye el nombre de la organización a que pertenecen en cada momento. Ejemplares conservados en ANV y Lascauco Benedictaren Fundación. El primer número de Sabaldo es de marzo de 1958 y se subtitula Noticiario de Eusko Gazete. Con el mismo subtítulo hay dos números más, sin fecha, pero que por su contenido son de la primavera de 1958. No existen ejemplares de los meses siguientes y no sabemos si no se editaron o no se han conservado. El siguiente y último número, de agosto de 1959, ya aparece como noticiario de la organización ETA, Euskadi Ta Askatasun. Significativamente, como en el manifiesto de julio de 1959, aún se utiliza Askatasun, lo que indica que ambos proceden de las mismas manos. Más interesante aún es el análisis de Kemal. Desde febrero de 1958 se publicó con el subtítulo de Órgano de Eusko Gazete y así continuó hasta el último número de ese año, el de octubre, puesto que faltan los de noviembre y diciembre.
Pero lo más interesante es que al siguiente, de enero de 1959, se publicó sin subtítulo alguno. Esto parece implicar que los disidentes ya no querían aparecer como Eiji, pero demuestra que todavía no era neta, sino que estaban en una especie de limbo. Y desde luego parece desmentir el recuerdo de Madariaga en el sentido de que el 1 o 2 de enero ya apareció un documento con el nombre de ETA, pues ni siquiera su propio boletín de ese mes lo mencionaba. Tras un nuevo vacío entre febrero y junio de 1959, el siguiente número conservado corresponde a julio de 1959 y es el primero con el subtítulo Boletín interno de la organización ETA, Euskadi Ta Askatasun, de nuevo con la misma grafía del manifiesto fundacional y de Zapalto. La datación de este número ha dado lugar a cierta confusión al incluir el mes solo en euskera, Garagarria, según Santiago de Pablo, 31 de julio de 1895 y 1959, en Diccionario Ilustrado de Símbolos del Nacionalismo Vasco. Este término, hoy obsoleto, podía significar tanto junio como julio, pero aquí está claro que es julio, puesto que el de junio de 1958 aparece como Baguía. Y dice que en la actualidad se usa Ekaina, junio, y Ustaila, julio. Pero en esa época también Alderdi, el boletín del PNV en el exilio, utilizaba Baguía para junio y Garia, otra forma de Garagarria para julio. Astarloa, Pablo Pedro, Apología de la Lengua Vascongada. Y otro recurso es Diccionario Castellano Vasco, Diccionario Labairo, Vizcaína y Batoa conjuntados, castellano y euskera. Muchos diccionarios. Es decir, este queman de julio de 1959 y no de junio como se creía hasta ahora, es junto al manifiesto el primer documento conservado que menciona la palabra ETA y vuelve a ser de julio de 1959. La consulta de la prensa de Venezuela confirma este extremo. El nombre de ETA aparece por primera vez en el número 10 del portavoz del Eji venezolano Aberri de julio a agosto-septiembre de 1959, que reproduce breves noticias sobre actos propagandísticos atribuidos a ETA, tomadas todas ellas literalmente del Zapalto de agosto. Por ejemplo, el día 15 de agosto ha aparecido San Sebastián lleno de banderitas vascas arrojadas la víspera en la bahía. Se dice que gran parte de las mismas apareció flotando junto al Azor, yate de Franco, que se encontraba fondeado en la Concha. No ha habido detenciones. ETA a buscar de agosto de 1959. Todas ellas están fechadas en agosto en general, salvo esta. En el Arenal de Bilbao aparecieron unas icurriñas entre la gente en víspera de la fiesta de Franco. ETA Euskadi 17-7-59. Según esta fuente, bastante fiable por su origen y su cercanía en el tiempo, la primera acción de ETA habría tenido lugar el 17 de julio de 1959, colocando banderas vascas en Bilbao la víspera de la celebración franquista de la sublevación de 1936. El recuerdo de Aguirre, de día 6 de agosto de 1989, confirma que las primeras acciones de ETA fueron la colocación de icurriñas. Es significativo que este acto no aparezca mencionado en OPE, Oficina de Prensa de Euskadi, ni en Alderdi,
que destacaban cualquier acción antifranquista en Euskadi. Pero al ser editados por el gobierno vasco y el PNV, quizá no quisieron citar actos de resistencia que no controlaban, como eran los de ETA. En agosto, ETA habría realizado otras acciones de propaganda, básicamente colocación de ikurriñas y pintadas. La noche del 24 al 25 de octubre de 1959, ETA puso su primera bomba, un artefacto de poca potencia, en los locales del periódico del Movimiento de Santander, Alerta. 15 días después, del 8 al 9 de noviembre, hacía estallar otro artefacto casero en Vitoria, en el gobierno civil de Álava. Y del 13 al 14 de noviembre, otra bomba hacía explosión en la comisaría de policía de Bilbao. No hubo víctimas ni apenas daños materiales y, sin que sepamos los motivos, ETA no los reivindicó. Según Eusko Gaztedi, noviembre de 1959, y El Universal, Guadalajara, México, 15 de noviembre de 1959. Según el Consulado de Estados Unidos, la bomba de Vitoria habría estallado la noche del 7. ¿Qué significa esto? No sé. Fernández Soldevilla, Gaizka, otoño del 59, los primeros pinitos de ETA. Grand Place. Bueno, continuamos con la conclusión. Conocer con total certeza el día exacto en que se fundó ETA es, a día de hoy, imposible, debido a que se trataba de una organización clandestina, a la escasez de documentación y a la volatilidad de los recuerdos con el paso del tiempo. Sin embargo, la investigación histórica debe basarse en las fuentes disponibles, analizando su fiabilidad y contrastando unas con otras, tal y como he intentado hacer a lo largo de este artículo. La historiografía sobre ETA, tras unos primeros momentos en que tendía a hablarse genéricamente de 1959, tuvo claro durante mucho tiempo que aquella había sido fundada el 31 de julio de 1959. Esto no fue debido, como más tarde interpretará la izquierda nacionalista radical, a una oscura conspiración del nacionalismo tradicional y católico para identificarlo con el PNV y los jesuitas. Todo lo contrario, los primeros autores que dieron validez a este dato, Letamendia y López Adán, provenían del ámbito ideológico entonces próximo a ETA. Además, su fuente era seguramente la propia organización y quizás el testimonio de Chiardegui, el más influyente de los fundadores de ETA. Pese a que ya en 1984 surgieron algunas voces en contra de esa fecha, el consenso se mantuvo casi sin ninguna fisura entre 1975 y 1993. Este año se publicó el primer volumen de Euskadi Eta Askatasuna, que, siguiendo la cronología que la propia ETA se atribuía en el documento incautado un año antes, dio por hecho que había nacido en diciembre de 1958. Tal y como reconocía expresamente esta obra, no era solo una cuestión de historia factual, sino sobre todo ideológica. ETA quería quitarse de una vez por todas el sanbenito de haber nacido el mismo día que el PNV, lo que la relacionaba con el nacionalismo moderado y burgués y con la Compañía de Jesús. De hecho, el empeño de esta literatura militante en borrar de su historia el 31 de julio solo comenzó cuando algunos empezaron a dar un sentido
simbólico a esa fecha, tratando de establecer una continuidad entre los jesuitas, el PNV y ETA. No por casualidad, a partir de 1993, los autores vinculados a la izquierda nacionalista radical han formado un frente compacto en su defensa de 1958. Ello les ha llevado incluso a obviar, como si no existiera, el documento fundacional aparecido en 2001, porque su data en julio de 1959 era un mentis a su teoría. Rizando aún más el rizo, recientemente se han inventado literalmente una fecha exacta, el 1 de diciembre de 1958, seguramente con el fin de poder conmemorar un día específico del calendario y hablar de 6 décadas de historia de ETA. Parte de la historiografía académica, por su parte, ha seguido manteniendo la teoría del 31 de julio de 1959, dando o no a esta fecha un sentido simbólico. Sin embargo, otros autores han pasado a hablar de julio de 1959 sin concretar el día, admitiendo que el manifiesto localizado en el archivo del nacionalismo tenía un sentido fundacional, pero que no era posible datarlo en concreto el día 31. Por último, otros, sin quitar importancia a este manifiesto, han optado por aceptar la fecha fundacional de diciembre de 1958 al interpretar que la organización ya existiría entonces al tener asignado un nombre. La documentación confirma que la creación de ETA fue un proceso largo, lo que dificulta aportar una fecha exacta. Sus antecedentes más lejanos se remontan a la creación de ETA en 1952, los más próximos a la separación de los disidentes de IGIA a partir de 1958. La teoría de que ETA nació en diciembre de 1958 se basa exclusivamente en los testimonios de los protagonistas, pues no hay ninguna otra fuente que la avale. Y, como hemos visto, esos testimonios son muy poco consistentes, contradictorios y cambiantes, incluso para el mismo testigo. Madariaga, que es el que más ha insistido en esta teoría, al principio optó por defender la creación de ETA a principios de 1959 y solo después la adelantó al año anterior, aunque en medio avaló también julio de 1959 y después habló de otoño de 1958. Él mismo se sentía un incomprendido porque sus compañeros no la apoyaban o lo hicieron solo tiempo después. Significativamente, su primer testimonio directo contra el 31 de julio en 1984 coincidió con el momento en que algunos empezaron a dar a ese día un sentido simbólico. Ciardeghi, tras años defendiendo el 31 de julio, solo al final de su vida se sumó a la teoría de aquel que Aguirre avaló solo en parte, cayendo en muchas contradicciones. La documentación parece contradecir la memoria de Madariaga. ¿Cómo es posible que enviaran una carta haciendo pública la creación a sus compañeros en Venezuela en enero de 1959, cuando estos solo la difundieron a finales de ese año tras recibir copia del manifiesto de julio? ¿Cómo es posible que ya el 2 de enero ETA publicara un documento con su nueva denominación cuando su propio boletín de ese mes salió sin nombre, lo que indica que entonces estaba en tierra de nadie? ¿Cómo es posible que la organización ya estuviera fundada en 1958 cuando hasta febrero, según la documentación, o incluso hasta mayo de 1959, según Madariaga,
continuaban las negociaciones para mantenerse unidos. Si vamos a los detalles, ¿cómo es posible que para unos testigos la reunión para poner nombre a ETA fuera en Deba y para otros en Gros? ¿Por qué mantuvieron con el paso del tiempo esta contradicción cuando seguían teniendo contacto entre ellos y sin duda hablaron de este tema? Realmente en esa reunión Ciardegui eligió el nombre o se le encargó pensar en uno. ¿Cómo es posible que Aguirre diga que la carta al Lehendakari se le envió en enero de 1959 cuando Ciardegui siempre ha mantenido contra viento y marea que fue el 31 de julio? ¿Cómo es posible que Madariaga diga que lo del día 31 es un invento del PNV? En 30 años de polémica, nunca lo comentó con Ciardegui para aclararlo entre ellos. En resumen, los testimonios orales son tan contradictorios que hay que cogerlos con mucho cuidado, aunque sí aportan algunos datos. Una vez separados de EJI-PNV y a la vez que seguían las negociaciones para evitar una ruptura definitiva, los disidentes fueron pensando en nombre en diferentes reuniones, algunas en Deba y en San Sebastián, a partir posiblemente de diciembre de 1958, aunque no sabemos en qué momento se decidió. La referencia de Ciardegui a que el 31 de julio le envió la carta al Lehendakari es tan constante, pese a que podía haberlo negado cuando empezó la polémica, y es una fecha tan fácil de recordar que podemos admitir que es un hecho casi seguro. Además, la propia ETA, pese a que también a veces hablaba de 1958, quizás refiriéndose más a la ruptura que a la fundación, pensaba desde finales de la década de 1960 que había sido fundada el 31 de julio y solo la puso en cuestión mucho más tarde cuando vio que algunos la utilizaban para atacarla, asignándoles una raíz ideológica que detestaba. El abandono de este día por la izquierda nacionalista radical fue puramente ideológico, sin basarse en fuentes fiables. Aunque puedan aparecer nuevos números, las publicaciones de ETA confirman la cronología de julio de 1959. Zapaldo y Kemen aparecen como órganos de EJI a lo largo de 1958. Este último se publica anónimamente en enero de 1959, cuando según Madariaga ETA ya existía y solo incluyen la marca de la nueva organización a partir de julio. También sabemos que entre diciembre de 1958 y febrero, o incluso mayo, de 1959, aún continuaban las negociaciones con el PNV para evitar una ruptura, lo que no encaja con una organización que ya existe e incluso pone en cuestión la creencia asumida hasta ahora de que la ruptura definitiva de Higgins se dio en 1958, algo que paradójicamente confirma Madariaga. Además, el manifiesto, que claramente tiene un carácter fundacional, hasta el punto de que el propio Madariaga lo reconocía así en 1964, antes de dejar que se olvidara, sin duda por no encajar con su radicalismo, tiene la fecha de julio de 1959. En él, claramente ETA se presenta como una organización recién fundada que redacta por primera vez un escrito. Sin embargo, el hecho de que no tenga la fecha del 31 implica que posiblemente no se redactó ese día. Además, el Kemen de julio de 1959 ya se publicó con el nombre de ETA
y es improbable que saliera justo el día 31. Por si fuera poco, la primera acción atribuida a ETA, la colocación de ikurriñas en Bilbao, lleva fecha del 17 de julio. Es cierto que hay también una cuestión de criterio, pues se puede elegir como fecha inicial el momento en que se separaron de EGPNV, que como hemos demostrado cada vez es menos clara, en el que se eligió un nombre o cuando se constituyó como tal, e incluso se podría remontar su creación a 1952 con el nombre de Ekin. Sin embargo, nadie diría, por ejemplo, que Acción Nacionalista Vasca se creó cuando sus promotores se fueron separando del nacionalismo mayoritario, sino cuando se formó y publicó su manifiesto fundacional el 30 de noviembre de 1930, o que Podemos se fundó el día en que decidieron su nombre, sino el que se constituyó realmente en marzo de 2014. El problema es que ETA no era un partido y estaba empeñada en mantener su secretismo, pero incluso si se utiliza el criterio del nombre, los testimonios más antiguos apuntan a principios de 1959 y no a finales de 1958. Por tanto, mientras no aparezca nueva documentación, podemos concluir que ETA se fundó en julio de 1959, pero no el día 31, y posiblemente antes del 17. En los meses anteriores se fue pensando un nombre para una organización que aún no existía, y al día 31 Chiardegui envió una carta a Aguirre dándole cuenta de la creación de ETA, probablemente enviándole el manifiesto que previamente habían redactado en una fecha indeterminada de julio. Mientras no haya fuentes que indiquen lo contrario, parece claro que lo de 1958, y no digamos ya lo del 1 de diciembre de 1958, como fecha fundacional de ETA, es una operación propagandística. En lo que sí tienen razón los fundadores de ETA es en que datar la carta al Lehendakari el 31 de julio fue un hecho casual. Si hubieran buscado nacer ese día, seguramente habrían fechado allí su documento fundacional. Ello hace que haya que ser cautos a la hora de sacar conclusiones simbólicas de esa coincidencia, como también hay que ser cautos por si en el futuro aparece nueva documentación que haga modificar estas conclusiones. Terminamos aquí el artículo. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.